Buenos días familia, hoy haremos pan dulce navideño casero, una receta pensado especial para la venta y la cantidad exacta para poder hacer en su cocina si es que no tienen horno grande. Así que vamos a la receta paso a paso. Para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura, 2 cucharadas de harina de fuerza 3.0, una cuchara de azúcar y 35 gramos de levadura en esta ocasión. Vamos a utilizar 280 ml de leche en total. Utilizamos un poquitito para esponjar nuestra levadura y vamos a dejar reposar unos 10 minutitos. Mientras preparamos 350 gramos de harina de fuerza, harina 3.0 y 400 gramos de harina 4.0. Vamos a hacer con 2 tipos de harina juntos. Vamos a mezclar bien un poquitito estas 2 harinas y vamos a hacer un huequito en el medio. Vamos a agregar directamente ahí en el medio 2 huevos, 2 unidades de huevo. Vamos a agregar 250 gramos de azúcar en total, una tapita llena y medio otra vez de esencia de panettone y 3 gotitas de colorante opcional. Vamos a echar todo el resto del agua que sobró. Recuerden que usamos 280 ml en total de agua, de leche en este caso. Vamos a batir un poquitito y directamente encima ya vamos a echar nuestra levadura esponjada. Sin tanto rodeo echamos entonces nuestra levadura esponjada. Vamos a batir un poquitito y ya echamos 150 gramos de margarina o manteca. Comenzamos mezclando un poquitito con la mano y de esta manera, tranquilo. Este proceso tiene que ser con mucha paciencia y ya comenzamos a mezclar todo completamente el ingrediente. Vamos a amasar. Este es una masa un poquitito ligera. Vamos a ir amasando con mucha paciencia. Echamos sobre la mesa y vamos a ir primeramente mezclando 100% hasta que se mezcle todo completito la margarina con otros ingredientes. Vamos a ir haciendo así un efecto de máquina. Vamos a ir estirando y vamos a ir doblando a la vez. Este proceso hacemos varios minutos hasta que más o menos ya se sienta que está bien ligera nuestra masa. Vamos a agregar un poquito de harina y siempre nos vamos a ayudar con nuestra espátula para juntar toda la masa. Juntamos todo y ya hacemos la formación de red, que es la formación, el famoso gusanito, como siempre yo les enseño. Ok, lo que ven en mi canal ya saben a qué me refiero. Ok, vamos a ir doblando. Siempre identificamos dónde se une y doblamos de forma adversa. Ok, vamos doblando nuestra masa. Más o menos ya cuando nuestra masa esté un poco fina, vamos a dejar reposar por lo menos unos 30 a 40 minutos. Lo vamos a tapar con una bolsita de vuelta y ya regresamos. Ok familia, a los 30 minutos acá ya tenemos, ya vamos a utilizar 200 gramos de fruta brillantada y 100 gramos de pasa de uva. Ok, haremos un poquito de harina, mezclamos un poquitito. Esto hará para que pueda pegarse mejor por la masa y puedan distribuirse mejor. Ok, vamos a utilizar 4 unidades de pilotines para pan dulce de medio kilogramo. Ok, simplemente agregamos un poquito de harina. Vamos a desgasificar un poco esto. La masa es bastante blanda, tienen que tener bastante paciencia con esta masa, pero buscamos unos pan dulces bastante esponjosos y bien blanditos. Son pan dulces caseros que va a servir para la venta y lo que buscamos es tener éxito con nuestra producción. Ok, justito de esta cantidad va a salir 4 unidades de medio kilogramo, que es la cantidad adecuada para las personas que no tienen horno grande, que tienen horno a partir de 40, 60 litros. Ok, vamos a agregar todo así en el medio y simplemente vamos a doblar. Doblamos, hacemos un gusanito. Vamos a pegar todas las frutas que se quedaron afuera y vamos a cortar 4 pedazos iguales. Vamos a pesar aproximadamente unos
480 a 490 gramos cada uno saldría de esta masa. 4 unidades en total. Ok, una vez que ya pesamos todo, vamos a ir embollando con mucha paciencia, ayudándonos con nuestra espátula. Vamos a ir embollando cada uno de estos bollos y ya directamente vamos a ir colocando en nuestros pilotines para pan dulce de medio kilogramo, de medio kilo de pan dulce. Ok, vamos a embollamos todo y la parte donde se unió abajo vamos a poner hacia abajo dentro de nuestro pilotín. Ok, primeramente vamos a cargar todo y después vamos a apretar todo bien dentro de una asadera. Repetimos el proceso. Vamos mezclando un poquitito para que se vaya esparciendo más nuestras frutas y haciendo un bollito para que se vaya moldeando un buen bollito. Ok, aproximadamente 490 gramos cada uno tiene estos bollitos. No hay que agregar demasiada fruta porque después ya el exceso de fruta también no le gusta a la gente. No olviden que estos son pan dulce que van a ser para la venta. Ok, 4 unidades en total. Entra bien en una asaderita pequeña y en hornos pequeños. 40 a 60 litros prácticamente esta cantidad entra muy bien. Apretamos un poquitito bien para que vaya aplastándose bien y ya dejamos reposar 2 horas aproximadamente. Dentro de 2 horas aproximadamente ya están así nuestros pan dulcitos. Vamos a meter en el horno. Vamos a rociar primeramente con agua por arriba para que pueda tener un poco de humedad antes de entrar en el horno. Ok, vamos a poner en 150 grados y vamos a sacarle el convector. Vamos a cocinar primeramente en 50 minutos. Ok, 50 minutos y vamos a ir controlando. Más o menos se está cocinando así. Ok, una vez que ya pasaron 50 minutos, ya apagamos el horno y vamos a probar, familia. Con un asadorcito vamos a hincar en el costado y si sale bien sequito, prácticamente nuestros pan dulces ya se cocinaron bastante bien. Y esa es toda la receta, familia. Ok, así quedaron nuestros pan dulces de medio kilogramo, especial para vender. Vamos a quitar uno de los pan dulces, le vamos a quitar su pilotín y vamos a ver cómo se cocinaron todo bien por dentro, por los costados y en toda la superficie de nuestro pan. 50 minutos en 150 grados a fuego lento le cocinamos nuestro pan dulce sin apuro, familia. Ok, este es uno de los pan dulces más ricos y deliciosos caseros que le va a llevar al éxito si ustedes van a vender productos en esta Navidad. Ok, miren cómo salió, familia. Muy esponjoso, una miga perfecta, blandísima esta miga, espectacular, familia. Bien distribuido también está nuestra fruta, es espectacular. Miren cómo está, familia, esta miga, delicioso, tiene un gusto muy rico acá. Espero que se suscriban y que les guste, familia. Nos vemos pronto en un próximo video. No olviden dejarme su comentario y un like. Hasta luego.